Y pues damos gracias a Dios porque hoy iniciamos esta nueva serie que se titula Mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Así se titula la serie. Ahora, el estudio de hoy se titula ¿Cómo guiar una familia al servicio de Dios? ¿Cómo guiarla? No esa manera de pregunta, esa manera de aclaración. ¿Cómo guiar una familia al servicio de Dios? ¿Cómo? Y yo les decía hace un momento, porque muchos pueden tener sus dudas. Y en el libro de Josué, capítulo 24, en el verso 14 vamos a empezar a leer. Y ¿estamos ahí? Dice la Escritura, aquí está hablando el patriarca Josué, dice la Escritura: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahí al final del versículo está el tema, el título de la serie, y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una traducción que es la traducción del lenguaje actual, dice: pero yo y mi familia hemos de dedicar nuestras vidas al servicio de Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Y alguno pudiera decir: yo he decidido, pero hay quienes en mi familia no lo han decidido. ¿Cómo puedo hacer eso? Hoy vamos a aprender muchas cosas. No quiero iniciar esta serie ni la enseñanza de hoy sin antes pedir la dirección y la guianza de nuestro Señor. ¿Me acompañas ahora? Señor, te damos muchas gracias porque la familia es algo muy importante y maravilloso que tú tienes mucho en cuenta. Amas las familias, tienes planes maravillosos para las familias. Satanás quiere destruir familias, tú quieres unificar familias, tú quieres llevar familias contigo a la eternidad. No solamente a uno, las familias enteras, Señor. Pero no todos han entendido cómo hacerlo. Josué lo estableció en su corazón y dijo: cada quien escoja a quien le sirva, pero yo y mi casa te serviremos. Hoy queremos decirte que todos los que estamos aquí, queremos decirte, Señor, que nosotros y nuestras casas queremos servirte, pero tú conoces que hay personas en nuestros hogares que no te han conocido. Por eso el tema de hoy: ¿cómo guiar una familia a tu servicio, Señor? Ayúdanos. Ponemos esta serie, Señor, en tu dirección. Mi vida, Señor, y cada hermano que está aquí, para que juntos aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Dios tiene estatutos establecidos para regir una familia. Todo está en la Biblia. Usted ha leído cómo se debe comportar un hombre en la familia, cómo se debe comportar la mujer en la familia, cómo se debe comportar los hijos en la familia. Él tiene reglas, Él tiene estatutos, Él tiene establecido cómo se debe de hacer. Sin embargo, tenemos que entender algo que voy a explicar muy importante y quiero que me ponga mucha atención en esto. Porque nadie que no tenga el Espíritu, si hay una persona que no tiene el Espíritu de Dios gobernando en su vida, escúcheme bien esto que voy a decir, si no tiene el Espíritu de Dios gobernando en su vida, no va a entender los parámetros de Dios en la Biblia, no los va a entender. Es por eso que es bien importante entender. Por ejemplo,
Tú conoces la palabra del Señor y conoces que en el matrimonio no debe de haber ni pleitos, ni se deben de acostar con enojo, dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tú conoces que ese es el parámetro para ti porque tienes el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero yo he visto a hermanos que en el buen sentido de la palabra le quieren decir a matrimonios no cristianos que apliquen este parámetro para sus vidas y van y les dicen, es que Dios dice, sí dice Dios. Es que Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sí dice. Pero estas personas no pueden sujetarse a los parámetros de Dios si no tienen al Espíritu Santo gobernando sus vidas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es guiarlos a los pies de Cristo. Ahora, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Porque alguien venga acá y le pongan el saco del pastor encima y ¡tas! Levántenlo otra vez. ¡Paz! Otro. ¡Paz! ¡Paz! Todavía no se llena. Otro. ¿Así? No. El Espíritu Santo, dice la Biblia, según Gálatas capítulo 3, del verso 1 en adelante, se recibe por el oír con fe y creer en Jesús y aceptarlo como su Señor. En ese momento el Espíritu Santo entra en las personas. Antes no. Y si no tiene el Espíritu Santo de Dios, no va a entender la Biblia. Miren, si nosotros que tenemos el Espíritu Santo, a veces leemos cosas de la palabra difíciles de entender, ¿sí o no? Pero hay cosas que no son difíciles de entender, pero difíciles de aplicar, ¿verdad? ¿Se entiende que debemos perdonar? Sí. ¿Es difícil entender eso? No, no es difícil entenderlo. ¿Es difícil de aplicarlo? Ahí está la diferencia. Ahora, si nosotros entendemos, tenemos el Espíritu Santo, es difícil de aplicar, pero con la llenura de Dios se hace. Ahora, ¿cómo guiar una familia? ¿Cómo? ¿Cómo guiar tú tu familia? ¿Cómo guiar tú a tu papá? ¿Cómo guiar yo a mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos? Tú, ¿cómo guiarlos al camino del Señor? Vemos, hermanos, que Satanás está haciendo pedazos los matrimonios. Está haciendo pedazos la juventud. Está haciendo pedazos, hermano. Y yo orando al Señor le dije, Padre, ¿qué quieres hablar a tu pueblo? Y el Señor me confirmó de una y de otra manera. Las familias, me dice. Gonzalo, me dice, las familias. Habla de las familias. Satanás los está haciendo pedazos a las familias. Sí, Padre. ¿Cómo? Ahora, para poder que la familia sirva, tenemos que guiarlos a Jesús para que se sujeten a la palabra, para que lo reciban como su Señor, para que tengan el Espíritu Santo, para que puedan entender. Y yo voy a demostrarles con la Biblia ahorita. Si no tienen el Espíritu Santo de Dios, no van a entender los estatutos de Dios para guiar a su familia en los estatutos de Él. Abre tu Biblia en la primera carta a los Corintios capítulo 2. Primera carta a los Corintios capítulo 2. Este tema, hermanos, va a ser el parteaguas de los muchos más que van a venir con todo el permiso de Dios en los próximos domingos. Por la gracia de Dios, pues se está grabando, ¿verdad? La enseñanza. Porque va a haber temas posteriores en los cuales pues no lo van a entender algunos si no estudiaron el tema de hoy. Pero gloria a Dios que pues tenemos la posibilidad de estarlo grabando y poderle decir, hermano, estudia el primer tema para que puedas entenderlo. En primera carta a los Corintios capítulo 2 en el verso 11. Cuando estés ahí me lo indicas con un amén. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Dicho a manera mexicana, dice en el proverbio mexicano, nadie sabe lo que hay en la olla. A ver, complételo. Más que la cuchara que lo revuelve.
Tú ves una persona triste y dices, ¿por qué estará triste? Pues nadie sabe lo que está pasando. Tú ves una persona que es muy mujeriego, es muy mentiroso, así es él. Y tú vas y le dices, respeta a tu esposa. Y él dice, si la respeto, ¿qué comer no le falta? Le pago todos los recibos, luz, agua, alimento tiene, no le falta nada. Sí, pero no andes de Cusco, no andes de Mirón. ¿Y eso qué tiene? Eso es. Entonces nadie sabe lo que hay en el hombre más que el espíritu. ¿Qué hay en él? Pues hay un espíritu de fornicación, de adulterio que no le importa, y para él cree que servir bien a su familia es abastecerle de lo que necesita. Entonces hay varios puntos. Hay quienes, los hombres son así, hay quienes son tristes porque traen antepasados arrastrando cosas. Nadie sabe lo que hay en el hombre más que el espíritu que está en el hombre. Y ellos se rigen bajo sus propias reglas. Eso se llama anarquismo. Anarquía. ¿Qué es la anarquía? Cada quien hace lo que le da la gana, como le da la gana, y vive como quiere. Pero nosotros, si queremos un matrimonio, una familia, queremos jóvenes a los pies de Cristo, ¿quieres ver a tus primos, a tus tíos, a tus sobrinos sirviendo a Dios? Que nadie se rija por lo que ellos creen. Y tú le dices, es que si tú conocieras los estatutos de Dios, enséñaselos. Guíalos a Jesús. Pero vamos a ver esto bien importante. Mire, dice, nadie sabe lo que hay en el hombre más que el espíritu que está en el hombre. Voy a retomar el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Mire lo que dice enseguida. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? El espíritu de Dios. Lea conmigo más abajo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos. ¿Alguien puede decir amén? ¿Usted habla lo que Dios dice? Y dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu. ¿Cómo? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo carnal, pues a lo carnal. Y dice en el verso 14, ahí va, el verso 14 dice, pero el hombre natural, aquí habla del inconverso, del no cristiano, del que no ha recibido a Jesús. Ese es el hombre natural. Si alguien tiene una traducción del lenguaje actual, váyala preparando porque voy a necesitar de su participación ahorita. Y dice, pero el hombre natural, el que no se rige bajo los estatutos de Dios, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, no las capta, no capta la Biblia. ¿Por qué? Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Tú vas y le dices a alguien, no provoques a ir a tus hijos. Tú vas y le dices a un padre de familia, mira Pancho, fulano de tal, mira tú Juan, la Biblia dice, y tú le dices bien espiritual, y qué bueno que le digas. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 versículo 4 que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y tú escuchas que el otro dice, pero a mí me respetan, pero yo soy el que digo, apá, ya ves el hermano, tú te callas, porque si no te doy. Y luego sacan una frase que dicen, así me criaron a mí. Wow. Y porque me criaron a mí, pues así te aguantas. ¿Cómo va a venir ese niño a los pies de Jesús? Ahora tú le quieres enseñar que no debe de provocarlos a ira y le dices, es que la Biblia dice, y el otro dice, patrañas, dice, aquí yo en mi casa y yo sé cómo. Y ese fulano que tú ves puede ser tu tío, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, puede ser un familiar muy cercano a ti, y tú ves cómo las familias están siendo dañadas, y tú oras y dices, Señor, ¿cómo me gustaría que mi tío y mis primos caminaran bajo las normas de tus estatutos?
Me gustaría mucho. Pero dice la Biblia, pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, eso es a lo que se refiere, no percibe, no entiende. Para él son locura. ¡Qué loco! Dice, qué loco el brother. ¡Qué loca la hermana! Dice, que no provoque a ir. A mí me respetan. O viceversa. Vas y le dices a un matrimonio, oye vecino, es que la Biblia dice que no debe de acostarse enojados ni amanecer enojados. Y ustedes ya llevan una semana mulas. No se hablan. La Biblia dice que no lo hagan. Mira, hermano, usted dirá, sí, pastor, eso nada más pasa en las familias que no son cristianas. Paz entre nosotros. ¿Por qué? Porque no es cierto que le han dicho al Señor de todo corazón, Señor, que la gente decida a quién servirle, pero mi familia y yo, pues serviremos a ti. Mi familia y yo, Señor, nos vamos a sujetar a lo que dice aquí. Yo quiero, mira hermano, yo quiero ver mis familiares a los pies de Jesús. Y no soy yo el que los convence, es el Espíritu Santo. En esta serie, hermanos, Dios nos va a hablar mucho. Ya nos está hablando. Y dice en el verso 15. En cambio el espiritual, que, ay, qué espiritual el hermano. No, ¿a qué se refiere? El que sí tiene el Espíritu de Dios. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Esa palabra juzga, ¿qué quiere decir? Las analiza, las escudriña conforme a lo que está aquí en el libro este. Y dice, Él juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿De quiénes? De los inconversos. Porque puede estar un vecino ahí que te está mirando ahí, que de repente bajaste de tu carro, va tu joven, muchacho, adolescente, hijo tuyo, y antes de entrar a tu casa, tú le dices al muchacho, hijo, ¿me das un minuto antes de entrar a la casa? Sí, pa. Mira, hijo, hace rato estábamos en la tienda comprando este mandado y yo andaba alterado por presiones de mi trabajo y me hiciste una pregunta que no te contesté nada bien. Te traté mal, incluso te di una bofetada delante de la gente. Perdóname. No quiero hacerlo así. Quiero guiarme por lo que Dios dice. Perdóname. Y quizás tú no te das cuenta que el vecino que está al lado estaba, qué loco, ¿por qué le dice eso? Si el chamaco se portó mal, yo me lo surto donde quiera que esté. Porque para ellos es locura. ¿Tú quieres una familia rendida a los pies de Jesús? Pongamos mucha atención a lo que Dios nos va a hablar. Y dice la Escritura en el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, el otro no sabe cómo piensa Dios. ¿Cómo va a saber si no le han enseñado? Pero tú conoces la mente de Dios. Y dices tú, pero yo ¿cómo voy a saber la mente de Dios? El Espíritu Santo te va a ir mostrando lo que vas leyendo en la Escritura. El Espíritu Santo te va a ir guiando para que te sujetes a lo que aquí dice. Y dice en el verso, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Espero que así sea. Ahora, ese versículo 14, en la traducción del lenguaje actual, dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. ¿Hay una Biblia que diga eso acá? Viene, acá está una. Si usted dice, ay, el pastor lo que está diciendo, no, puede comprobar acá con nuestra hermana. Ahora voy a repetir lo que dice en la traducción del lenguaje actual, ese mismo verso 14. Dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Lo dice más clarito.
Anota traducción del lenguaje actual, búscalo en tu casa en internet o consíguelo. Y aquí la Biblia dice clarito, la gente que no tiene el Espíritu de Dios no se puede regir bajo lo que Dios dice, porque para ellos es locura. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos el Espíritu de Dios? Entonces debemos regirnos por esto, ¿sí o no? Ahora, como le digo, pues los inconversos no van a entender todo lo que les explico. Ahora, yo les explicaba cómo se recibe el Espíritu Santo. Por un certificado que te dan en algún lugar. Toma, hermano, este certificado, vaya la palabra, certifica que tú tienes el Espíritu Santo. Véngame a ver con $1,000 y ya tienes. ¿Así? No. Hubo un hombre que lo quiso comprar en la Biblia, llamado Simón. No el apóstol, sino un brujo que habla el libro de los Hechos, capítulo 8. Cuando miró que Pedro y los demás, por el poder del Espíritu Santo, hacían cosas, él llegó y le dijo, les compro ese poder del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el poder de Dios se obtiene con dinero. ¿Sabe que hay muchos predicadores así en el día de hoy? ¿Quieres el favor de Dios? Pacta. ¿Quieres que Dios te ayude con tu familia y con tu esposo, con tu matrimonio? Sí, dicen los hermanos, todos dolidos, lastimados. Yo quiero. Trae acá. Y son un montón de ladrones. La gracia de Dios es, vaya la palabra, gratis. ¿Quieres que tu familia cambie? ¿Quieres que tu familia venga a los pies de Jesús? Vengan a los pies de Cristo. Cristo lo dice en Mateo 11. Dice la Biblia, venid a mí, los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Nunca dice, y deja una corta lana ahí. No. Pero no entiende la gente si tú vas y le... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de aconsejar a un matrimonio que está hecho pedazos, antes de aconsejar a un joven que está hecho pedazos por las malas experiencias de la vida, antes de aconsejar a un padre que está hecho pedazos, antes de ir a eso, tenemos que guiarlos a Jesús, para que reciban el Espíritu Santo, para que puedan entender y guiarse por esto. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 3. Yo puedo ver, hermanos, en sus rostros de ustedes la necesidad que muchos de sus familiares tienen de venir a Jesús. ¿Sí o no? Y esto no es nada de que, ay, el hermano que espiritual Dios se lo reveló. No, hermano, díganme quién de nosotros no tiene un familiar inconverso. Y si tú tienes amor a Dios, tienes amor a tu familia, anhelas que ellos puedan conocer la verdad para que puedan ser libres. Gálatas, capítulo 3, verso 1. ¿Está ahí conmigo? No voy a entrar mucho en explicación en la palabra insensatos, ya lo he explicado anteriormente. Dice, oh Gálatas insensatos. Es la iglesia en Galacia que los hermanos creían que el Espíritu Santo se recibía por hacer ciertas obras de la ley. Pero Pablo le dice, no se recibe así. De hecho, vea el título, como dice ahí en el capítulo 3. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por la fe, mis amados. Ahora, ¿cómo viene la fe? Según Romanos 10:17. Por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú le predicas la palabra, predícale a tu tío, predícale a tu papá, predícale a los muchachos, predícales con amor. Y va a venir la fe, van a creer en Jesús y lo van a aceptar como su Señor. Y en ese instante el Espíritu Santo hará morada. Entonces estarán capacitados para que tú le digas al muchacho, joven, ven. ¿Por qué tienes deseos de matarte? ¿Por qué te cortas con navajas en todo tu brazo? Es por seguirle el rollo a mi amiga, pa. No es cierto. No es cierto. Hay ciertas cosas en tu vida que Satanás quiere que tú hagas. Y una de ellas es que te suicides. Te quiere guiar al suicidio.
y piensas que eres invaluable, que nadie te ama, que no eres merecedor de nada, y que no sirves para nada, y que mejor que, y son, mira, yo te voy a decir algo, esos son ciertas reacciones de llamar la atención. Papá, acá estoy. Mamá, acá estoy. Y de repente van y lavan los platos y como que se les ve y la mamá voltea. ¿Qué es eso, hija? Ah, nada. No, sí es. ¿Por qué hiciste eso? No, es que, mira, hija, siéntate. Yo te amo mucho. Y eso que estás haciendo no está bien. Cuéntame, quiero ser tu amiga, quiero ayudarte. Mira, la Biblia dice, y empieza a guiar en la palabra. No permitas que Satanás haga pedazos a tus hijos. Escúchame bien esto, papá. No permitas que Satanás haga pedazos a tus hijos. No permitas que haga pedazos tu matrimonio. Tienes los estatutos de Dios. Aférrate a ellos. Tienes el Espíritu Santo de Dios. No estás solo. Tenemos la capacidad de vencer al enemigo. ¿Cómo? La Biblia lo dice en 2 Timoteo 1, 7 y 8. Estamos capacitados para vencer. Por eso, mis amados, en oración yo le decía al Señor, hay mucho que estudiar. Y me dice el Señor, déjate tus estudios que del griego y del hebreo. Espera, me dice el Señor. Las familias están siendo atacadas. Habla de mi amor y mi autoridad en mi palabra con mi Espíritu Santo para que se rijan y puedan establecer familias a mi servicio. Y créanme, Dios ha hablado a mi vida. Por eso dice la Escritura, oh Gálatas, dice, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dicho de otra manera, ya se les dijo, Cristo murió por ti. Ya se les dijo, Él es el único que te va a ayudar. Ya se les dijo eso. Ya se les predicó. Y dice en el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros, dice. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ay, Pablo, es que nos dijeron que para poder recibir el Espíritu teníamos que hacer ciertos ayunos de tales días y cuáles lugares, y que nada más el pastor fulano de tal podía orar por nosotros sin poner las manos para que yo recibiera el Espíritu Santo. Y le dice el apóstol Pablo, no sean insensatos. Piénsenla, le dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo viene a ustedes cuando creen con fe que Jesús es el Señor y el Rey de Reyes. Entonces le dicen los Gálatas, y le dice el apóstol Pablo en el verso 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Ya comenzaste por las cosas del Espíritu. Es como aquellos hermanos que reciben el Espíritu de Dios, y ahorita voy a ampliar un poco más de esto. Son cristianos, saben que los estatutos para regir bien a su familia es la Biblia, y buscan psicología. Dices, llévalo a una terapia psicológica. Pregunto, ¿el psicólogo le va a dar mejor consejo que Dios? Pregunto, ¿es necesario rechazar el consejo de Dios y decirle, Señor, es que lo que aquí dice no es suficiente? Yo no sé cómo. Es que la fulana de tal tiene un niño y lo llevó con un psicólogo fulano de tal y le funcionó tan bien. Y el Señor te dice, sí, pero ella no tiene el Espíritu Santo y no entiende. Y Dios te puede decir como a los Gálatas, ¿tan necio eres?
Empezaste por el Espíritu y sabes que es mi palabra suficiente. Enséñala, vívela. Enséñales cómo. Hay cristianos que creen que es necesario llevar a su matrimonio al psicólogo para que les dé un consejo del problema que están pasando. ¿Sabes qué te va a decir el psicólogo? Te va a decir esto: tú no eres culpable. Culpable es las circunstancias. Estuviste en el momento equivocado, en el lugar equivocado y todo lo demás te rodeó y tú estabas ahí, pues tú no eres culpable. Y Santiago capítulo 1, versículo 13 y versículo 14 dice: cada uno es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Cada uno. Dios le dice al esposo: tú eres culpable. No quieres dejar esa amargura que traes contra tus hijos. Tú eres el culpable. No quieres dejar esa conducta que tienes con tu esposa. No vayas con el psicólogo, porque el psicólogo te va a decir que tú no tienes la culpa. Y Dios te dice: tú. Dios dice a las esposas: no, tú eres. Dios dice a nosotros: no, tú. Tú, joven, tú crees que estás en la etapa en que tus viejos son anticuados y crees que tú todo lo sabes. Tú eres. Y vas con el psicólogo para que el psicólogo te endulce la píldora y Dios te dice: no. Y Dios voltea hacia su pueblo en esta hora en su palabra y les dice: ¿acaso no soy suficiente con mi palabra? ¿Queremos familias sanas, establecidas en el orden de Dios? Aferrémonos a su palabra. En Efesios capítulo 1, busque. Hermanos, no debemos, yo sé que ustedes que tienen hijos jóvenes, adolescentes, me van a entender. Pero hay quienes no tienen hijos jóvenes, adolescentes y el problema está con su esposa, con su esposo. Hay quienes es con su tío, con su tía. Y todos a veces nos postramos a orar con el corazón hecho pedazos, como quisiera que ellos entendieran lo que yo entiendo. Y el Señor te dice: guíalos a mi hijo para que reciban el espíritu que tú recibiste, para que puedan entender. Efesios capítulo 1, verso 13. ¿Está ahí? Dice: en él, ¿en quién? En Jesús. También vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo ¿qué? Creído en él. ¿Qué pasó? ¿Con qué? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo es que Dios nos sella con su Espíritu Santo? Cuando alguien llega, te predica el evangelio, te predica que Jesús, que nadie más que Jesús, y de repente tú dices: wow, ya lo entendí, lo creo, y ya le dices: Señor, perdóname, gobierna mi vida. En ese instante el Señor te sella y hace morar el Espíritu Santo en tu vida para siempre. No es aceptable, escúcheme bien esto que voy a decir. No es aceptable que alguien que tenga el Espíritu Santo de Dios y tenga la maravillosa palabra de Dios permita que el diablo venga y le haga un remolino en su familia. No es aceptable. Se puede entender en algunos que van caminando, pero hay algunos que de antaño, es lo que yo le decía hace rato, qué bonito cuando el varón puede decir: yo y mi casa, sí, serviremos al Señor. Qué bonito, pero que cuando alguien no. Antes de decirle, yo quiero que abra conmigo su Biblia en Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Y vamos a analizar esta palabra bien interesante. Isaías 31. Y quiero que analicemos el título.
Cuando estés ahí me lo indicas con un amén. Y alguien puede decir el título fuerte y claro, porque hay Biblias que no lo traen el título. Los egipcios son hombres y no dioses. Egipto en la Biblia representa el mundo. Tú no eres egipcio, no eres medio oriental, pero Dios te rescató al igual que a mí del mundo. En la Biblia Egipto representa el mundo. Ahora, los egipcios son hombres, dice aquí el título, y no son dioses. Si Dios me permite hacerle un cambio, no para que quedara establecido en la Biblia, no para cambiar las cosas de la Biblia, sino al tema de hoy, yo le pondría: los psicólogos no te van a dar un consejo como Dios. No. Es más, alguien pudiera decir: entonces, pastor, tampoco el pastor es Dios, es hombre. Claro. Entonces, si yo tengo un problema familiar con mis hijos, de cualquier índole, y voy con el pastor para que el pastor me dé un consejo, ¿está mal? No, porque el pastor no te va a dar un consejo de su propia persona. El pastor te va a decir: veamos qué dice Dios en tu circunstancia. Veamos qué dice Dios para el asunto. Eso te va a decir. Si hay algún pastor que opine del tema que tú tienes, de la situación que tú tienes, en su propia opinión y no en la opinión de Dios, aguas. Cuando un cristiano tiene una situación difícil en la familia, escúcheme bien, no le es permitido de parte de Dios ir al psicólogo. Porque Dios y su palabra es suficiente. ¿Quieres leerlo? Dice: ay de los que descienden a Egipto, ¿para qué? Aguas. Y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Confían en aquel que porque tiene cierto doctorado de la escuela de Sigmund Freud, padre de la psicología. Y Dios dice: ¿y mi palabra? ¿Te gustaría una familia sana? Predica. Porque como le dije hace rato, el psicólogo te va a decir: no, tú no eres culpable, estás en el momento. Pero la Biblia dice: tú eres culpable, yo soy culpable, ¿sí o no? La Biblia no anda endulzando la píldora. La Biblia nos dice: no, es que tú. Yo he dicho esta frase, hermanos, en algunas ocasiones. Hay personas que vienen y me dicen: pastor, es que llevo años con el mismo problema. Yo conozco familias, matrimonios que tienen años con el mismo problema. Años. Y no uno, ni dos, ni tres. Más. Y me dicen: es que llevo años con lo mismo. Y dicen: ¿cómo quisiera ver cosas diferentes en mi familia? Y la respuesta está bien suave, bien obvia. Y le digo: ¿quisiera ver cosas diferentes? Sí, hermano. Haz cosas diferentes. Aférrate a Dios. Cumple lo que Dios dice. ¿Por qué sigues viendo lo mismo? Porque sigues igual de necio, sigues igual de necia. Vuelven a las mismas andadas, vuelven a los mismos pleitos y siguen en el mismo círculo vicioso. Y la familia ahí está como hámster en un circulito, en lo mismo, en lo mismo. Pero quiere alguien decir: pero hoy, este día he decidido, mi familia y yo serviremos al Señor. Aférrese entonces a la palabra de Cristo y déjese guiar por el Espíritu Santo y doblegue su carne y deje que gobierne el Rey de Reyes. No es fácil, pero es posible. Qué bonito cuando un varón del hogar dice: pues mi amor, pues mira qué suave, qué bonito que puedo ver acá un matrimonio joven, con una familia floreciente. Allá vemos otro matrimonio joven, con una familia floreciente, retoños hermosos, preciosos. Qué bonito que ellos pudieran decir: mija, pues tú y yo, qué padre.
padre, decidimos. Wow, qué bien. Y tú puedes voltear a ellos y dicen, pues ellos tienen toda la oportunidad porque ellos los dos son cristianos y su familia, ellos pueden pararse al frente de Dios y decirle, Señor, hoy decidimos que mi familia y yo te serviremos. Y tú puedes voltear y decir, pero ¿y yo, pastor? Donde yo soy el único creyente en la casa. ¿Y yo? ¿Cómo le hago? ¿Hay algo que la Biblia pueda decir para... vamos a comer ahorita maná del cielo. Vamos a comer palabra que nos diga cómo. Ya vimos cómo se recibe el Espíritu Santo. Ahora, hubo un hombre llamado Cornelio en la Biblia, que él era creyente en su casa, pero los demás no. Y él estaba postrado en su casa orando. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 10 que él oraba y un ángel se le aparece y le dice, Cornelio, ¿quién eres? Le dice, escúchame, le dice el ángel. Tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué padre! Ahora le dice, envía a Jope, a casa de un llamado Simón el curtidor. En casa de él está otro hombre llamado Simón Pedro. Dile que digo yo que venga. Él te va a hablar a ti y a tu familia, para cuando escuchen el mensaje, todos crean. Si las oraciones de Cornelio fueron oídas ante Dios, pregunto, ¿cuál era la oración de Cornelio? ¿Oraba nada más por él? Por la familia, mis amados. Oraba por la familia y le dice, hay alguien que puede venir a explicarte, mándalo traer. Y Pedro en ese instante está orando y él ve una visión donde un lienzo baja del cielo y ve toda clase de inmundos, animales inmundos para él, cuadrúpedos, y dice, todos estos animales son inmundos. Y oye una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, ¿cómo voy a matar y comer? Eso sí es inmundo. Y la voz le dice, Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Eso que tú ves son almas de los gentiles y tú vas a ir a predicarles para que se arrepientan y me sirvan y se rijan por mis estatutos. Wow, pues si tú lo mandas, hay un proverbio mundano que dice, donde manda capitán, no gobierna marinero. Capitán, tú me dices que vaya, yo voy. Hay un versículo bíblico, dos de ellos que ahorita vamos a analizar. Porque yo he escuchado en muchos predicadores y en muchos pastores que dicen, hermanos, si en tu casa nadie cree más que tú, por tu fe, dicen, todos los demás son salvos. Y agarran una frase que dicen, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por tu fe ya se salvaron los demás. Fíjese que no. La salvación no es en equipo. La salvación no es en dompadas. La salvación es personal. ¿A qué se refiere entonces eso? Abra su Biblia en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Verso 12. Qué bonito se oye cuando están hojeando las Biblias. Antes se te hacía bonito que destapabas una caguama, una botella de Teclist. Ay, qué bonito suena. Pero qué bonito se oye ahora que hojeamos la palabra para comer. ¿Están ahí conmigo? En el capítulo 11, en el verso 1, hay un título que dice que informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Pedro está narrando todo lo que pasó en el verso 10. Pedro lo está contando. Todo esto que vamos a estudiar ahorita, si usted lee en su casa todo el capítulo 10, lo va a encontrar que ahí pasó. Pedro lo está narrando. Y dice en el verso 11, en el verso 12, dice la Biblia, y el Espíritu me dijo, dice Pedro, que fuese con ellos sin dudar. Fueron, dice, también conmigo estos 6 hermanos y entramos a casa de un varón, se llamaba Cornelio,
En el capítulo 10 ahí ve un título en el verso 1 que es Pedro y Cornelio, es ese varón. Y dice en el verso 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso a su pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará estas palabras, escúcheme bien este versículo 14. Él te hablará estas palabras por las cuales, ¿qué cosa? Serás salvo. ¿Quién? Bueno, el entendimiento de la palabra es que las palabras entraron a la casa para salvación, ¿sí o no? Pero ¿todos lo creen en algunas familias de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo aquí Pedro? Pedro les predicó. ¿Qué tienes que hacer tú? Predica, ora. ¿Qué hizo Cornelio? Oraba. Pero si en las primeras de cambio los de tu casa te ven que pateas del perro, que hay papás que tienen hijos jóvenes que son inconversos, y de repente el papá le dice, hijo, acompáñame a la iglesia, y de repente el joven voltea y le dice a su papá, ¿para qué, papá? ¿Para seguir siendo un hipócrita como tú? Para que después de venir de la iglesia trate yo a mi mamá, a mi esposa como tú tratas a mi mamá. ¿Para qué? O viceversa, le dice a alguien, mi hija, acompáñame a la iglesia, es que mira. Y la mujer voltea y le dice, yo no he visto un cambio en ti. Sigues igual de arrogante, intemperoso, mal genio, mal portado. Yo no veo. Y así esperamos que nuestra familia venga a los pies de Cristo. ¿Cómo fue que este Cornelio, si usted lee la Biblia en el capítulo 10, en el verso 1 dice, había un hombre, dice, temeroso de Dios. Él era temeroso de Dios. Yo le voy a dejar de tarea que en su casa lea el capítulo 10. Dice, y Cornelio era temeroso de Dios, pero su familia, dice la Escritura, que no todos. Vaya conmigo al capítulo 10. Verso 24. Lea el verso 1 nada más para empezar. Está en el capítulo 10, verso 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Vea el verso 2. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Él en su casa daba ejemplo. Sin embargo, había gentes de sus familiares que no eran creyentes. Vea el verso 24. Aquí está cuando Pedro ya va a predicar a la casa de él. Y dice, al otro día entraron en Cesarea, dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado, vea el verso 24. ¿A quién convocó? ¿Y a quién más? A sus parientes, a sus amigos más íntimos. ¿Para qué convocó a sus parientes? Su oración fue oída, dice, en los primeros versos. ¿Por quién oraba? Por sus parientes. Y cuando el ángel le dijo, alguien va a venir a predicarte, él va y les dice, parientes vengan. Pero como él era piadoso, como él era de buena conducta, como él era de buen testimonio, sus parientes le dijeron, ¿qué es eso, Cornelio? Es una invitación. ¿A dónde? A mi casa. ¿Para qué? Alguien va a venir a mostrarnos y explicarnos la palabra de Dios. Vamos, Cornelio. Y ahí está Cornelio con todos sus parientes y sus amigos más cercanos. Invita a tus parientes, invita a tus parientes cercanos, invita a tus amigos. Y ellos verán que con tu conducta. Ahora aquí respondo yo a la pregunta que muchos pueden decir, pastor, está bien, hermano Eric, hermana Mili, ellos tienen un bebecito y una familia pequeñita. Hermano Fer, hermana Jackie, son una familia joven, van empezando. Ellos pueden decir, tú también puedes decir. Predica con tu conducta. Que cuando hagas la motivación, la invitación a decir a tu casa, los invito a mi casa, va a haber una célula de estudio. Va a venir el hermano fulano de tal a predicar. ¿Qué hermano va a venir? Fulano. No, el hermano. ¿Qué hermano viene? Fulano. No, ese hermano. Yo lo vi ayer haciendo ese dibujo. Tal hermano.
¿Qué hermano va a venir? Fulano de tal. Ah, sí, el brother, fíjate que buena onda el brother, se ve que se porta bien, que se conduce conforme a la palabra. Vamos a ir a aprender. Y la familia empieza a ver los cambios. Ahora, esa frase que dice, serás salvo tú y toda tu casa. Yo hace unos 5 o 6 años atrás, una hermana de aquí de Nogales me habla y me dice, hermano, ¿puedes venir a orar por mí? Claro, hermana, ¿cuál es la necesidad? Y me dice, me acaban de informar que en Los Mochis, Sinaloa, abatieron a balazos a uno de mis hijos. Estaba dentro del cártel de la mafia y ahí llegaron y lo mataron. Hermana, vamos para allá, vamos a orar por ti. Vamos a darte palabra de consolación. Y yo recuerdo que entró una hermana de esas, a un lado, todos a un lado. Y llega y le pone la mano, hermana, dice, tú, la Biblia dice que tus hijos son hijos de la promesa, dice. Y dice la Biblia que tú creerás y serán salvos tú y toda tu casa. Tu hijo andaba con la mafia, sí. Tu hijo andaba en el cártel, sí. Nunca dio frutos de ser hijo de Dios, sí. Pero por tu fe él se salva, porque aquí dice. Y eso no es cierto. Si no se arrepintió antes de morir y pidió perdón a Dios, lamentablemente se fue al infierno. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Serás salvo tú y toda tu casa. La clave la vemos donde dice, y él les hablará palabra. Vamos a leer, dice en el verso 24, dice, al otro día entraron en Cesarea, dice, y Cornelio estaba esperando, dice, a Pedro, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Si realmente Pedro hubiera sido el primer papa, como algunos creen, Pedro hubiera recibido la adoración y le hubiera dicho, bésame también la mano. Pero vamos a ver qué hizo Pedro. Y dice la Biblia, retomo el 25, cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Dice el 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esto echa por tierra lo que muchas personas creen. Y dice en el 27, y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. ¡Wow! ¡Qué padre la célula que hiciste! Oye, Cornelio, qué padre. Mira qué bonita reunión hay. ¿Quién es él? Mira, él es mi nana, ella es mi nana, él es mi tata. Tío, hola, Cornelio. Él es Pedro, hola, Pedrito. Mira, ellos son mis primos. Hola. Y Pedro, hola a todos. Sus parientes. Y dice la escritura en el 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Él les dijo, esto no es fácil para mí, soy judío y mis leyes, mis costumbres dicen que no me junte con ustedes. Pero donde manda capitán no gobierna marinero, y él me mandó y aquí estoy. Y dice en el 29, por lo cual, dice, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Yo no sé. A ver, Cornelio, ¿cuál es el asunto? Tú me mandaste a hablar. Aquí está toda tu familia. Están tus amigos. ¿Para qué me hiciste venir? Y dice en el verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras que oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, vea lo que dice en el verso 31. Tu oración ha sido oída. Estaba orando en su casa. ¿Por quién oraba? Sus parientes y sus amigos. ¿Tú oras por tus familiares inconversos? Y dice la escritura en el verso 31, y dijo, y tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía a Jope, y ahí dice, envía a Jope, ahí le está diciendo, ahí haz venir a Simón, dice el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él, ¿qué? Te hablará. ¿Qué le hablará? Los estatutos
los estatutos de Dios. Así que luego envié por ti, dice, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Empieza a predicarnos, Pedro. Y dice en el 34, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice Pedro, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, dice, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestasen. No todo el pueblo, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que caminamos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, ahí está, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es, que Dios ha puesto, dice, por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, vea, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí estaban todos los familiares de Cornelio. Wow, o sea que si nosotros creemos en ese que tú estás predicando, nada más en él, sin poner más mediadores, ¿seremos perdonados? Y le dice Pedro, sí, ¿en serio? Cornelio, qué padre, hermano. Anteriormente me habías invitado a echarme un tequila. Me habías invitado al table dance. Anteriormente me invitabas, pero qué padre, hermano. Hoy me invitaste para que escuchara que alguien me perdona de mis pecados. Y Cornelio ahí está orando. Señor, toca a mi tía también. Toca, Señor, a mi tía, sálvala. Ya ves que es bien necia. Mi mamá, Señor, ella está bien enfrascada en otro tipo de creencias. Ayúdale. Y dice, ¿en qué verso me quedé? 49, 44. Mientras aún hablaba Pedro, vea, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Creyeron, mis amados. Creyeron al Señor. Esta es la clave de cómo podrán ser salvos tú y toda tu casa. Por la palabra, por tu testimonio. Cornelio era de buena conducta. Traía amigos que le hablaban de la palabra, pero no amigos que llegaban agrediendo y echando el caballo encima. Mira, yo le voy a hacer una aclaración. Si tus mejores amigos son personas del mundo, cuando los invites a tu casa, no va a haber ningún efecto en tu familia. Por ende, algo anda mal. Si la mayoría de tus amigos son gente del mundo, algo anda mal. Pero si tú tienes, esto no quiere decir que los rechacemos, porque ¿cómo van a oír? ¿Cómo entenderán si nadie les predica? Pero yo me refiero al entorno que tú tienes. El entorno. Una vez escuchábamos una enseñanza del pastor Chuy, donde dice, los tigres se juntan en manadas con los tigres, los leones se juntan en manadas con los leones, los puerquitos se juntan en manadas con los puerquitos, ¿verdad? Las ovejas se juntan en manadas con las ovejas. ¿Qué negocios tiene una ovejita en manada con los lobos? ¿No será lobito con vestidura de oveja? Bueno. Entonces cuando tú invites a la gente a tu casa, de repente tu papá lo va a escuchar. Oye, hijo, ¿tú vas a la iglesia? Sí. Oye, pero tu cuate, tu camarada, ¿cómo apesta marihuana, él fuma mota, pero yo no.
pero trae los ojos rojos, hijo. Ah, es que él fuma por un lado de mí. Y yo, uy, ay, ma, capéate, anda un elefante rosa volando arriba de ti. Aguas, aguas. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cómo tu mamá va a venir a los pies de Jesús? Sin embargo, el otro pudiera llegar, un amigo, tú que eres joven, adolescente, puede llegar un amigo cristiano y de repente ve que tú estás ahí y no haces nada por apoyar a tu mamá, y el otro dice, oye, ayúdale a tu mamá, ¿no? Y la mamá dice, ¿tú le ayudas a tu mamá en tu casa, hijo? Sí, doña. Yo le ayudo, arreglo mi cama. ¿Cuántos jóvenes pueden decir amén? Le ayudo a lavar platos. ¿Cuántos jóvenes pueden decir amén? No hay amenes. Yo le ayudo a mi mamá, le ayudo a mi papá a lavar el carro, a aspirar el carro. Yo le ayudo. Oye, ayúdale a tu mamá, no seas gacho. Le dice el otro, mijo, imita la conducta de tu camarada. Oye, ¿dónde aprendiste eso? Es que la Biblia dice en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 1, versículo 3, honra a tu padre y a tu madre para que en todo te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Y yo quiero la bendición de Jehová. Ah, hijo, ¿tú no me habías enseñado eso? ¿En dónde dice eso, muchacho? Mire, señora, ahí, siéntese, y ahí está, y empieza la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Bueno, hay otro versículo que también dice, serás salvo tú y toda tu casa, muy mal entendido, que es cuando Pablo y Silas son arrestados y a la medianoche, teniendo los grilletes en sus manos y en sus pies, en una celda toda húmeda, maloliente, en vez de que tal vez si tú y yo estuviéramos ahí, ay, Señor, ¿por qué si soy tu siervo estoy aquí? Y dice que Pablo y Silas estaban a la medianoche, Cristo, yo te amo. No necesariamente era ese canto, pero dice que cantaban al Señor. Y dice que un temblor vino, ¡prum!, quebró los grilletes, abrió las puertas de las celdas y todos estaban libres. Entonces el carcelero miró que todos se habían escapado, supuestamente él, y dice que tomó su espada y se la iba a clavar, y le dice, de repente oye una voz en la oscuridad que le dice Pablo, no te hagas daño. Ay, aquí están, dice. Sí, ¿por qué te quieres matar? Es que yo pensé que se habían ido todos. No, es que todo esto que pasó fue por el poder de Dios, le dice. ¿Y cómo le hago yo para ser salvo? Le dice el carcelero. Y le dicen aquellos hombres, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y alguien malinterpreta eso. Ahí está, por la fe de él. No, hay que leer lo que dice enseguida. Vaya conmigo a Hechos 16. Verso 25. ¿Está ahí conmigo? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué chido lo que están cantando. Es que suave. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Y él dijo, todos se fueron, me van a echar la culpa, me van a matar. Pues antes que me maten, me mato solo. Y dijo en el 28, mas Pablo clamó a voz, dice, diciendo, no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, nadie se ha ido. Y dice el 29, él entonces pidiendo luz. ¿A qué se refiere? Pues estaba oscuro, en la mañana todavía, y la celda no había luz. Él entonces pidiendo luz, dice, se precipitó delante adentro, dice, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y mucha gente lo lee hasta ahí. Hasta ahí, y dicen, ahí está, por creer tú en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. No, no es cierto, nadie se va a colgar. Mira, mis hijos, yo soy pastor, mis hijos tiene que llegar el momento en que ellos tienen que nacer de nuevo. No porque sean hijos del pastor se van a colgar de los zapatos del pastor para entrar al cielo.
tus hijos, no porque sean tus hijos, no, tú les vas a enseñar el camino de la salvación. Tú les vas a mostrar el temor de Dios y llegado el momento ellos decidirán rendir su vida a Jesús. ¿Me está entendiendo? Ahora vamos a leer en el verso 32. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Y a quiénes? Entonces, ¿cómo viene la fe? Por la palabra. A él y a todos los que estaban en su casa. Y dice, y él tomándolos, dice, enseguida aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. ¿Por qué se bautizaron todos los suyos? Creyeron, hermano. Entonces nada más. Ahora, ¿cuál es la promesa? A ver, aquí vamos a explicar esto. ¿Cuál es la promesa? Que si tú crees en Jesús, quiero decirte algo. ¿Cuál es la promesa? La semilla de la palabra bendita que trae a vida eterna está en tu casa. Esa es la promesa. Y de repente tú llegas a visitar a tu abuelo, a tu abuela, a tu tío, tu primo. Hola primo, ¿cómo estás? Primo, cállale para el cuarto, nos vamos a fumar un churro de mota como lo hacíamos hace 3 años, ¿te acuerdas? No, primo. Prima, échate este tequilazo, ¿te acuerdas que te lo echabas de una? ¡Ay, la prima, qué valiente! ¿Te acuerdas? Y tú dices, no, prima. ¿Cómo? No, ¿pero por qué? Porque Cristo me ha cambiado. ¿Pero cómo es eso? Mira, siéntate. Es que dice aquí dice, mira, es que esto y que el otro. Y entra, por eso es que dice la Biblia, tú creíste, la semilla de la palabra de la salvación entró a tu casa. No es que se cuelguen de la salvación tuya. ¿Me está entendiendo? ¿Está aprendiendo cómo conducir una familia al servicio de Dios? ¿Cómo se titula la enseñanza de hoy? ¿Está aprendiendo cómo? Pero si tú, sabiendo la palabra de Dios, no la haces, hermano, por eso es que Mateo, nada más le voy a dejar de tarea que usted lea en su casa Efesios capítulo 5 del verso 15, donde yo les voy a explicar. Efesios capítulo 5 en el verso 15 al verso 20 dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos. Y ahí dice la escritura, sed llenos, dice en el versículo 18, del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Llenos del Espíritu Santo. Y ustedes van a encontrar, de tarea van a leer en su casa, y van a encontrar que todo eso habla de la familia. Porque más adelante, en el verso 21, habla del matrimonio. Y dice, someteos los unos a los otros, casadas estén sujetos a sus maridos, maridos tratad a las mujeres como a vaso frágil, respétenlas. Y vamos a pasar al capítulo 6 del libro de los Efesios y vamos a encontrar que del verso 1 al verso 3 habla a los hijos y dice, hijos, respeten a sus padres, hónrenlos para que sus días sean largos sobre la tierra y en todo lo que emprendan les vaya bien. Vamos a encontrar que en el versículo 4 del libro de Efesios capítulo 6 encontramos una enseñanza para nosotros los padres y nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vamos a encontrar que del versículo 5 al versículo 8 habla enseñanzas a los empleados y dice, ustedes empleados, no trabajen como engordando el ojo, como cuando los ven nada más, como para que el patrón los vea, háganlo todo con honra. Y vamos a encontrar que en el versículo 9 habla a los patrones y dice, y ustedes patrones no se enseñoreen, trátenlos bien. Nada de todo esto que dice aquí la Biblia lo vamos a lograr sin cumplir el versículo 18 de capítulo 5. ¿Cuál? Sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos recuerda las palabras que Él habló, nos redarguye cuando nos portamos mal, te dice, hey, esposo, ¿por qué tratas con tanta aspereza a tu esposa? Ay, Señor, ¿qué hago? No te hagas loquito, anda.
Es lo que tienes que hacer. Es que luego de ahí se agarra la vieja. Como me ve que yo soy el primero que doblo las manos. ¿O las doblas tú solo o te las doblo yo? Ya voy, Señor, ya voy. Vieja, quiero hablar contigo, vieja. Y queremos que nuestra familia sea conforme a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Santiago 4:7 es una parte de la Biblia que a mí me encanta, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Por qué el diablo no huye de los matrimonios? No hay sometimiento. ¿Por qué no huye de los jóvenes en las casas? No hay sometimiento. Pero qué hermoso las palabras que dijo Josué. Cada quien escoja quién va a ser. Pero yo, este día, decido que mi casa y yo serviremos al Señor. Cualquiera que tenga el pensamiento de Josué, póngase sobre sus pies. A lo largo de esta serie vamos a aprender cómo poner una familia al servicio de Dios. Yo quiero hacer algo diferente este día. Yo quiero que... ¿Hay algo especial que queremos allá, queremos aquí? No. Hay quienes dicen, no, es que ahí está la unción. ¿De la unción de quién? ¿Mía? Si dice 1 Juan 2:20 que todo el que tenga el Espíritu Santo está ungido. Entonces la unción también está allá, ¿sí o no? Pero cuando hacemos el llamado acá es para orar juntos. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso, dicen los salmos, es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí es donde envía Jehová. ¿Quisieras venir? ¿Alguien quiere orar por algún familiar inconverso? Pase aquí. Pase acá. Es que si tenemos que, pues que deberíamos estar todos. No creo que no haya un familiar que diga que es que mis familiares no son inconversos. Y vamos a orar. ¿Cuántos creen que Dios nos acaba de encomendar una noble tarea? ¿Cómo creyeron los familiares de Cornelio? ¿Cómo creyeron los familiares del carcelero? Orando y predicando. Y dice, y toda la familia vino. ¿Quieres hacer algo igual? Empecemos aquí. Y si tienes a alguien que tiene la oportunidad de abrazar a alguien al lado, y si tienes la confianza de abrazarlo o poner mano, hazlo. Somos un cuerpo en Cristo. Vamos a hacerlo. Y vamos a clamar juntos al Señor. Padre, tú conoces nuestros familiares que no han venido a ti. Así como lo hizo Cornelio, Señor. Así como lo hizo aquel carcelero. Oramos a ti por nuestros familiares que no se han convertido a ti. Oramos a ti, Señor, para que los hijos de mis hermanos que no han venido vengan a los pies de tu Hijo Jesús. Oramos por las parejas, las esposas, los esposos que no han entregado su vida a tu Hijo Jesús. Oramos por los familiares, por los papás, los tíos, cualquier familiar, Señor, que tú nos permitas estar cerca de ellos para predicar, pero sobre todo, principalmente ayúdanos a ser ejemplo en nuestra casa. Enséñanos a ser ejemplo con nuestros hijos, con nuestras esposas. Ayúdanos a ser luz en este mundo lleno de tinieblas y de maldad. Ayúdanos, Padre. No estamos solos, nos has dejado tu Espíritu Santo y tu palabra. Ayúdanos a no ser negligentes. Ayúdanos a fundamentar nuestra casa sobre la roca, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y desde ahora, Señor, bendigo, Señor, desde este instante, cada hermano, cada hermana en esta congregación. Y que salgamos de este lugar, Señor, no apáticos a esta palabra. Que llevemos esta palabra donde quiera que vayamos, Señor. Porque el enemigo ha venido a hacer estragos en las familias de tu pueblo.
Y no es permitido, no es aceptable. ¿Por qué le damos lugar al diablo? Porque no ha habido sometimiento a tu palabra. Ayúdanos a someternos, porque está en juego la salvación de muchas personas que nos rodean. Nos demandarás, Señor, de ellos. Ayúdanos, Padre, para que salgamos de este lugar dispuestos a obedecer tu palabra, a orar por nuestros familiares inconversos, a predicarles tu palabra, a predicar con nuestro testimonio, para que vengan a los pies de tu Hijo Jesucristo. Cada uno de los que está aquí reciba nuevas fuerzas esta hora y reciba esa convicción de salir y predicar con el ejemplo, con tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos, denle un aplauso al Señor, hermano.